Bueno chicos, muy buen día. Hoy vamos a trabajar algo que es muy interesante y que se utiliza demasiado. Es más, no hay ninguna tesis de la cual uno pretenda graduarse en la universidad o en la técnica o en una tecnología sin haber realizado un informe estadístico. En nuestro caso vamos a empezar con lo que son las bases. Esta es una estadística descriptiva y la vamos a trabajar por datos que aún no están agrupados. Para eso hay una serie de procesos que debemos hacer para comprender de dónde sale todo esto y por qué es importante trabajarlo. Listo, entonces vamos a entender cuál es el proceso. Este video tendrá varias fases para que podamos entenderlo y podamos comprenderlo. Muy bien, vamos a trabajar entonces estadística descriptiva con datos no agrupados. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Lo primero que debemos hacer es formular una pregunta, así como cuando lo hace la DIAN o cuando lo hacen los del INVIMA, cuando hacen cualquier tipo de pregunta. ¿Listo? Muy bien. Primero, formular una pregunta. Entonces nosotros vamos a formular una pregunta de acuerdo a nuestro interés. Muy bien. Segundo, aplicar la encuesta. Es decir, ya tengo mi pregunta o mis preguntas porque pueden ser varias, ¿cierto? Y voy a encuestar a las personas. Hay dos formas de encuestas. Una es como muestra y otra es como censo. ¿Qué es una muestra? Una muestra es como a una porción de la población, a una porción de todas las personas que le voy a preguntar. Por ejemplo, cuando yo voy al médico y me mandan exámenes de sangre, a mí me sacan una muestra. La muestra es un poquito de sangre. Listo. Me sacan un chorrazo de sangre. ¿Me desangran totalmente para hacer y ver los análisis? No. Sacan una muestra. Y de acuerdo a lo que necesiten analizar, hay unos frascos que son más grandes o más pequeños. ¿Por qué? Por la necesidad de la muestra. También tenemos el censo. ¿Qué es el censo? El censo es preguntarle a toda la población. Es decir, no solamente a algunos, sino a todas. Por ahora no vamos a aprender cómo se sacan las muestras y con lo que vamos a trabajar van a ser censos porque va a ser preguntas de nuestro interés que vamos a trabajar dentro del salón. Entonces a cada uno de ustedes les voy a tener en cuenta la respuesta y la opinión para poderla organizar. Una vez aplicamos la encuesta, debemos tabular la información. Tabular la información significa organizarla. Saber cuántas respuestas dieron de este, del otro y de esta manera pues poder hacer la información. Luego la contamos y la organizamos. La forma más adecuada para organizar la información es a través de una tabla de frecuencias donde decimos qué es el aspecto que estamos analizando y cuántas veces se repitió esa información o ese dato. Acá terminaríamos nuestro primer video que sería para poder entender cómo hacer esta parte. El segundo video que haríamos sería de análisis gráfico. Hemos aprendido cómo trabajar barras, gráficos lineales o de líneas y gráficos circular. Para eso necesitamos reglas y transportador o un compás además, ¿cierto? Muy bien. Y el tercer video sería el análisis analítico. En nuestro caso solamente vamos a trabajar con medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son las que me dicen qué pasa como en la mitad de la información, de los datos. Para eso estudiamos la media, que es el promedio, se denota como X barra, la moda, que es el dato que más se repite. Recordemos que el dato no es único, la moda no es única, pueden haber varias modas. Y la mediana, que sería el dato de la mitad. Entonces, finalmente, ese sería nuestro recorrido y haríamos un video extra que sería el de la tabla de frecuencias para ver qué es una frecuencia acumulada, creciente y decreciente. Cómo lo pasamos a porcentajes y cómo lo pasamos a decimales. Listo, entonces, manos a la obra. Vamos a comenzar con nuestro ejercicio. ¿Qué sigue? Muy bien, ahora ya tenemos una pregunta de interés para nosotros. ¿Cuántos años cumplidos tienes? Listo, tenemos un rango de 10 a 16. Muy bien,
Entonces vamos a trabajar nuestra pregunta de interés. ¿Listo? ¿Cuántos años cumplidos tienes? Esa va a ser nuestra encuesta. Y tenemos personas en nuestro salón de 10 a 16 años. Este numerito del mínimo hasta el máximo es lo que yo llamo rango. Listo, el rango está entre 10 y 16, es decir, entre el dato más pequeño y el más grande. Muy bien, ahora voy a empezar a hacer la encuesta. Vamos a analizar cómo se hace la encuesta. Voy a preguntarle a algunos estudiantes. Pausaremos el video para que no quede todo esto. Felipe, ¿cuántos años tienes? 11. Sebastián, 12. Ana, 11. Santiago, 11. Esteban, 12. Juan David, 12. Daniel, 13. Ana, para. 1. Bueno, ya tenemos entonces realizada la encuesta a toda nuestra población del grado sexto B. Por lo tanto, tenemos un censo. Sexto C, perdón. Tenemos un censo. Listo. Entonces, recuerden que estamos organizando la información de tal manera que hacemos cuadritos de A5 para que la forma de contar sea mucho más sencilla. De 10 años tenemos un estudiante. De 11 años, 5, 10, 15, 16, 17. De 12 años tenemos 9. De 13 tenemos 7. De 14, 2. De 15, 2. Y de 16, 1. De esta manera, ya vamos en el paso 3. Ya hicimos la pregunta, aplicamos la encuesta y tabulamos la información. Ahora la vamos a organizar en una tabla de frecuencias. Muy bien, ahora vamos a organizar esta tabulación, esta información en una tabla de frecuencias que más adelante nos va a servir para resolver los ejercicios de una manera mucho más fácil y organizada. Tenemos la edad de las personas del grado sexto C y vamos a ver la frecuencia, es decir, cuántas personas tienen esa edad. Son estos números que están acá indicados con rojo. Por eso entonces, ¿cuántos tienen 10 años? 1. ¿Cuántos tienen 11? 17. ¿Cuántos tienen 12? 3. ¿Cuántos tienen 13? 7. ¿Cuántos tienen 14? 2. ¿Cuántos tienen 15? 2. Y me faltó el de 16. ¿Cuántos tienen 16? 1. 1. Total de estudiantes. ¿Cuántos hay en este salón? ¿A cuántas personas les hicimos la encuesta? 37. Oigan, 37. A 37. Muy bien. Entonces, al tener esta información, debemos entender que hay unos simbolitos que nosotros utilizamos para nombrar. ¿Listo? Esta edad es el dato I. Es decir, dato I quiere decir 12 años o 14. ¿Listo? Muy bien. Frecuencia I quiere decir cuántas veces se repite el dato I. ¿Queda claro? Y acá N es el número total de datos. Hasta ahí soy clara, me hago entender con la notación y cómo vamos incorporando estos nuevos simbolitos. Muy bien. Entonces, muchas gracias por su atención. Dejamos acá el primer video y nos vemos en el siguiente para poder trabajar todo lo que tiene que ver con la parte de gráficos.